Buenas tardes, el artículo se llama Eficacia del tratamiento con bendinazol para pacientes chagásicos asintomáticos de un estado de Río Grande evaluados durante un periodo de 3 años de seguimiento. Dentro de la tabla de contenidos tenemos una introducción, conceptos básicos, métodos, resultados y las conclusiones. La enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana es una infección humana causada por el protozoario flagelado Trypanosoma cruzi. A este parásito le gusta vivir dentro de las células que ataca particularmente en el miocardio, esófago y colon. El tripanosoma es transmitido a los humanos a través de insectos vectores que son las bichunchas o chinches, pero también puede transmitirse por vía transplacentaria, por transfusiones, trasplantes de órganos o por vía orodigestiva. Esta enfermedad es más común en América Latina. Los síntomas son un área eritematosa y dura en el sitio de la picadura o chagoma, que es el sitio de entrada del parásito. Después aparece el signo de Romaña, que se caracteriza por el edema y exantema alrededor de los ojos y en el resto de la cara. La enfermedad pasa por dos etapas. En la etapa aguda, el paciente presenta fiebre, escalofríos, malestar general, mialgias y astenia. Y en la etapa crónica, el paciente presenta hepatosplenomegalia, miocarditis e hipertrofia del esófago y el colon. El tratamiento para esta tripanosomiasis es el nifurtimox y benznidazol. El benznidazol es un fármaco tripanomicida que se da como línea terapéutica alterna al nifurtimox cuando éste presenta reacciones adversas en el tratamiento de la enfermedad de Chagas. El espectro es para el Trypanosoma cruzi y su mecanismo de acción actúa uniéndose en forma covalente a los intermediarios de la nitrorreducción con los componentes del parásito. Entonces me inhibe la síntesis de ADN y lo degrada. Es eficaz en el tratamiento de la fase aguda, su absorción se da rápidamente por el tracto digestivo, tiene un tiempo de vida media de aproximadamente 10 a 14 horas y su eliminación es por orina y heces. Los efectos adversos de este fármaco son dermatológicos como la erupción cutánea, edema generalizado, fiebre, adenopatías, mialgia y artralgias. Hematológicos, depresión de la médula ósea con trombocitopenia púrpura y agranulocitosis, que es la manifestación más grave. Los compromisos neurológicos pueden ser polineopatía, parestesias y polineuritis periférica. Este fármaco está contraindicado en mujeres embarazadas y en pacientes con insuficiencia renal y hepática. La dosis del benznidazol es de 5 a 7 miligramos sobre kilogramos en dos dosis al día por vía oral en un periodo de 30 a 60 días. Materiales y métodos. La corte se obtuvo de un grupo inicial de 240 individuos chagásicos seropositivos, de los cuales 80 pacientes se escogieron, que eran chagásicos crónicos asintomáticos, 49 hombres y 31 mujeres del estado de Río Grande. Estos presentaban serología positiva y tenían edades entre los 17 y 42 años con una mediana de 35 años. Los pacientes fueron tratados con 5 miligramos de benznidazol 2 veces al día durante 60 días. También hubo un grupo control negativo de 50 individuos con serología negativa. Los 80 pacientes chagásicos fueron seguidos anualmente durante un periodo de 3 años por serología, hemocultivo y PCR. A los 80 pacientes se le hizo una recolección de sangre por el sistema de Cutaine para serología en las pruebas de ELISA e inmunofluorescencia directa, 10 mililitros de sangre. En el hemocultivo se utilizaron 30 mililitros de sangre con heparina, en la PCR 15 mililitros de sangre en ETA, de los cuales 5 miligramos se mezclaron con guanina y hepta en el tampón GE y se almacenó a 4 grados centígrados hasta su uso. Los otros 10 mililitros de sangre restantes, la capa leucocitaria fue separada por centrifugación y se dividió en dos tubos. El primero se almacenó a menos 70 grados centígrados y el otro fue agregado a 250 litros del tampón de GE y se almacenó a 4 grados centígrados hasta su uso. Bueno, los resultados entonces de la corte inicial de los 240 pacientes chagásicos asintomáticos seropositivos, se les hicieron las pruebas de ELISA e inmunofluorescencia directa para confirmar la presencia de anticuerpos inmunoglobulina G contra el Trypanosoma cruzi. De estos, solo un grupo de 80 pacientes recibieron tratamiento con benznidazol, tuvieron serología positiva, se les hizo hemocultivo y PCR. Estos pacientes fueron seguidos anualmente por serología para un periodo de 3 años.
En esta tabla podemos ver cómo de los 80 pacientes, 72 presentaron serología positiva, pero con una disminución de los títulos durante el seguimiento. En cambio, los otros 4 pacientes mostraban serología negativa, lo cual evidenciaba que estaban curados. De esos 4 pacientes con serología negativa, uno negó serología en el segundo año y los otros 3 en el tercer año. Esto quiere decir que del 100% de los pacientes, solo un 5% se curaron de la enfermedad. El pretratamiento de la PCR positiva para la detección del Trypanosoma cruzi en la sangre se realizó mediante el uso de diferentes métodos para la conservación de muestras. Luego, en esta tabla podemos observar que la preservación de la capa leucocitaria a menos 70 grados centígrados proporciona la más alta positividad de la PCR con 86,7% y una P estadísticamente significativa que la capa leucocitaria agregada al tampón G o a la sangre total. La positividad de la PCR más alto en los preparativos de capa leucocitaria es debido a la densidad similar entre los leucocitos y el Trypanosoma cruzi. Los 50 individuos utilizados como controles negativos fueron PCR negativos. En el tercer año después del tratamiento, 9 pacientes con PCR positivos antes del tratamiento presentaron PCR negativo y de estos 4 presentaron serología negativa también. En conclusión, 4 de los 80 pacientes chagásicos asintomáticos sometidos a tratamiento con benznidazol se curaron de la infección después de un periodo de 3 años de seguimiento. La interpretación de los resultados de la PCR en el diagnóstico de la enfermedad de Chagas es motivo de controversia, ya que un resultado positivo puede reflejar la detección del ADN de cualquier parásito intacto o lisado. Con lo anterior podemos decir que el benznidazol es eficaz para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, aunque necesita un periodo de tiempo prolongado para observar la curación. Gracias.